capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinado, y la Junta Directiva le da la más cordial bienvenida. En esta tarde presentaremos los webinars Transporte Público Urbano de Pasajeros y Gestión de Tránsito y Movilidad Urbana, y estarán a cargo del doctor Julio César Chávez Bardales, quien es economista de nacionalidad peruana con máster y doctorado en Ingeniería de Transportes por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Posee más de 15 años de experiencia de trabajo en el sector público y privado, en proyectos de transporte urbano, de pasajeros, en América Latina y Medio Oriente, Arabia Saudita, Brasil, Bolivia y Ecuador, como también tenemos en las regiones correspondientes de México, Panamá, Perú, República Dominicana, entre otros. Es asimismo consultor senior para Cal y mayor asociados de países como Ecuador, ¿no? También ha trabajado en Bolivia, también desarrolló actividades de ingeniería de transporte en Tequia Ingenieros, ambas representaciones en Perú, entre otros. Asimismo, ha desempeñado cargos de asesoría en transporte en la ATE y la GTU, en la Gerencia de Transporte Urbano. Asimismo, ha sido gerente técnico de ProTransporte de Lima, director general de Transporte Terrestre en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y director de integración de transporte urbano y recaudo en la recién creada ATO. Dicho esto, dejo en el uso de la palabra al doctor Julio César Chávez Bardales, quien va a hacer el webinar correspondiente, Transporte Público Urbano de Pasajeros. Al finalizar la exposición del doctor Chávez, también presentaré al ingeniero CIP Miguel Cidia Carrasco, quien estará a cargo del webinar Gestión del Tránsito y Movilidad Urbana. Dejo el uso de la palabra al doctor Chávez para que inicie el webinar correspondiente. Doctor Chávez, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias por vuestra presencia. Quiero agradecer al doctor Luis Acuña y también al ingeniero Henry Valle por la presentación. Una presentación bastante extensa. Y nuevamente les agradezco a ustedes vuestra presencia. Esta vez vamos a tocar un tema bastante actual, porque es de uso cotidiano, que es el transporte público urbano de pasajeros. Y quería mencionarles que este webinar de hoy es el resultado, es el resumen de un curso que acabamos de terminar de mostrar, que se compone de 24 horas en 12 sesiones. Así que he tratado de resumir estas 24 horas en cerca de 30 minutos. Por lo cual, bueno, ya sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla para entrar a detallar el contenido de esta tarde. ¿Me dan un retorno? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hola? Correcto, correcto, sí. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Pues bien, como les mencionaba, este es el resultado de un curso de 24 horas en 12 sesiones y lo hemos titulado Transporte Público Urbano de Pasajeros, una visión integral. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Pues una parte introductoria, la planificación de un sistema de transporte público urbano, qué es un sistema integrado de transporte y las conclusiones referentes a precisamente nuestro sistema de transportes y en qué grado nosotros estamos avanzando en su desarrollo. Empecemos siempre por el inicio, ¿no? ¿Cómo es que surge el transporte público? Bueno, la historia nos señala de que es, pues, Blaise Pascal, en el año 1662, el que se animó a ofrecer un servicio de transporte público en París. Estos carruajes eran tirados por caballos, pero hay un factor fundamental. El servicio era caro para los habitantes de París, por lo cual este servicio era simplemente tomado por gente de altos ingresos y no duró mucho el servicio, solamente duró 10 años. Luego aparece un siglo y medio después, en 1826, el ómnibus, que era una versión mejorada del servicio del señor Blaise Pascal, pero ya se le determinaba como ómnibus.
¿Por qué? Porque en el punto de inicio de su recorrido había una sombrerería que se llamaba Omni Omnibus, de todo para todos, ¿no? Y eran vagones de pasajeros tirados por 1 a 3 caballos y tenían una capacidad que cursaba desde los 10 hasta los 42 pasajeros. No había una normatividad específica para el tamaño de los vehículos y, como les decía, estos eran jalados por caballos. Recién en 1895 es que nace el primer autobús con motor a combustión, cuyos autores, creadores, fueron precisamente Daimler y Benz. Y su capacidad era una capacidad reducida al número de 8 pasajeros. Bueno, a partir de ahí viene todo un desarrollo de la industria automotriz y de los buses, por supuesto. ¿Y qué es lo que nos depara entonces el futuro de 2020? El futuro de 2020 ya viene con todo el tema de la electromovilidad. Somos testigos en América Latina que tanto Colombia como Santiago de Chile y en menor proporción en Brasil, México también viene impulsando su sistema de transporte eléctrico, pues vienen implementando flotas de buses eléctricos, con lo cual nosotros también deberíamos entrar a este sistema de movilidad eléctrica dependiendo de nuestra política de matriz energética. Como ustedes saben, nosotros tenemos gas y nuestros vehículos en los sistemas concesionados en su mayoría son a gas, por lo cual tendríamos que darle todo el impulso a la movilidad eléctrica cambiando un modelo de negocio. ¿Debido a qué? Debido a que con motivo del distanciamiento social, actualmente las empresas han mermado sus ingresos, han visto mermados sus ingresos y están pidiendo pues reperfilamientos de deuda, con lo cual tienen escasas posibilidades de refinanciarse para adquirir flotas que son mucho más caras como son los buses eléctricos. Pues bien, aquí hay una reflexión muy importante, ¿no? Como he mencionado, en 1895 surge el bus a combustión, a motor a combustión, y precisamente nace a partir del fenómeno de la industrialización y el cambio de las ciudades, ¿no? Porque antes las ciudades no tenían necesidades de desplazamientos internos, pero ya con el cambio de la población rural hacia la población urbana, es que ya se nota, se identifica mucho la vinculación que existe entre el transporte y uso de suelo. Como ustedes pueden ver en la figura, la población urbana comienza a crecer hasta niveles, pues, en que ya se hace necesaria la intervención del transporte público en sus diversos medios y modos, de forma que esta es la primera reflexión vinculante del servicio de transporte. Y como mirada latinoamericana, ¿qué pasó? ¿No? Hemos visto que en 1895 está el primer bus a combustión, pero antes eran vehículos jalados por caballos y esto no escapa a la realidad latinoamericana. Aquí hemos seleccionado 5 ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá y Montevideo, colocando específicamente los años en que se introducen estos medios de transporte, ¿no? Y vemos cómo, pues, en el año 1853 es pionera la ciudad de Buenos Aires con los vehículos jalados por caballos. De la misma forma, cuando comienza la introducción del fenómeno de la electricidad y llegan los tranvías a América Latina, también podemos apreciar las ciudades comienzan a cambiar estos sistemas jalados por caballos a sistemas eléctricos, ¿no? Y en este tema lo tiene, digamos, como antecedente Río de Janeiro en 1892, y es bueno notar que Río de Janeiro todavía tiene un sistema de tranvía que le llaman bondes, el cual tiene un recorrido desde el centro de la ciudad, que se llama Arcos da Lapa, hasta el Morro o el Cerrito de Santa Teresa. Pues bien, casi de forma simultánea, América Latina ve caer este sistema de tranvías por la penetración de los buses a finales de la década del 60, ¿no? Unos más, unos menos, pero en el año 65, en el caso de Lima, los tranvías son declarados en quiebra y en el resto de América Latina también poco a poco van desapareciendo para dar paso a lo que significarían los buses
a combustión. En el tema de metros, vemos que la ciudad de Buenos Aires es pionera, ¿no? Recordemos que Londres, el primer metro en el mundo, lo construyó el Reino Unido en Londres en 1863. Pero ya en 1913, la ciudad de Buenos Aires implementa su primera línea de metro y precisamente es liderando el sistema de transporte en toda América Latina. Posteriormente, otras ciudades como Santiago y Río de Janeiro también incorporan su sistema de metro para que, en último lugar, la ciudad de Lima en el año 2014 complete los 35 kilómetros de red de metro en la ciudad de Lima, ¿no? Al costado de los kilometrajes que actualmente cuentan cada una de estas ciudades en términos de líneas de metro, está la cantidad de pasajeros que transportan diariamente y una relación más o menos con la cantidad de población urbana en dichas ciudades. Ahora, es bueno saber también que en la ciudad de Lima hubo una propuesta de sistema de metro en el año 1964. La empresa que lo presentó fue la Sociedad Anónima de Transacciones Internacionales, una empresa francesa. Y como se pueden dar cuenta, bueno, este es un mapa extraído de, a su vez, de un documento que era el sistema de metro del año 72. Nosotros lo hemos mejorado, digamos, para ver en dónde estaba situada esta primera iniciativa francesa en Lima para colocar líneas de metro. Y podemos apreciar de que estas líneas de metro pues consideraban la Avenida Argentina, el circuito de Alfonso Ugarte con el Paseo Colón, Abancay y Morales Duárez, y la Avenida Brasil en el medio, y lógicamente una vía que ha servido como una espina dorsal en la ciudad de Lima en todos los proyectos de transporte, que es la vía expresa, ¿no? Entonces sí, Lima tuvo pues una iniciativa en el año 64 que no prosperó y que nos hubiera dado a nosotros también un impulso en nuestro sistema de transporte. Una vez que hemos visto esta mirada, es bueno recalcar cuáles son las características del transporte público. Y digo esto porque a veces cuando nosotros enfrentamos un problema, pensamos que ese problema tiene una única solución y en realidad es una solución múltiple. Tiene que ser vista desde muchos planos, desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista urbanístico, sociológico, social, y de esta forma nosotros debemos tener un enfoque integral. Y por eso es que es bueno revisar estas características. Una característica que a veces nos olvidamos del sistema de transporte es que es una actividad medio. ¿Qué significa que es una actividad medio? Pues el servicio de transporte se demanda por un motivo, ¿no? Uno no viaja por viajar, uno viaja porque tiene que realizar una actividad social. Nosotros decimos una actividad socioeconómica, pero también actividades deportivas, recreativas. Y es a partir de aquí que viene la segunda reflexión en lo que significa la relación uso de suelo-transporte. ¿Por qué? Porque los viajes tienen un origen y este origen se realiza, se produce en las casas, en los hogares. Y este origen da razón también a que cuando queremos viajar, viajamos por un motivo. Y este motivo tiene un destino. Y este destino puede ser el trabajo, puede ser la recreación, puede ser la educación, puede ser la salud, y de aquí nace lo que significa todo una teoría de modelación de transporte en lo que significa los viajes orígenes-destino dentro de toda una ciudad. Por eso es muy importante recalcar la característica de la actividad medio, ¿no? No se requiere el servicio sin que exista un motivo para realizarlo. Otra característica es que a diferencia de otras industrias, el transporte realiza su producción en un ámbito compartido. Es decir, se produce el servicio en un espacio abierto y en concurrencia de otras empresas, a diferencia de otras industrias que producen sus bienes en locales cerrados para evitar pues cualquier tipo de plagio, ¿no?
En el caso del transporte, no. La industria del transporte produce el servicio en un espacio abierto. Otra característica del transporte es que tiene una alta sensibilidad temporal y espacial. Y aquí surgen tres conceptos asociados, ¿no? El servicio que es demandado con diferente intensidad a lo largo del día, tiene una hora pico en la mañana cuando todos van a trabajar. En este caso hemos colocado tres sensibilidades durante el día, una en la mañana, otra a mediodía y otra al regresar a casa, pero también tiene una sensibilidad a lo largo de los meses, a lo largo del año, y también una sensibilidad semanal. Muchos hemos visto y hemos analizado viajes semanales y vemos que los días lunes y los días viernes tienen un comportamiento atípico de lo que significa ver viajes martes, miércoles y jueves, ¿no? Generalmente los domingos ha habido alguna celebración o ha pasado algo y generalmente los días lunes hay menores viajes en la ciudad. Igual los días viernes a veces se intensifican más los viajes por el tema de la socialización y otros motivos que pueden concurrir para que el día viernes tenga mayor cantidad de viajes demostrados. También es una característica muy importante en el transporte, salvo los sistemas metro y los sistemas cable, en que la producción es flexible, es decir, nos permite adecuar la ruta ante cambios en la demanda. ¿Por qué? Por variación en el uso de suelo o en accesibilidad. Aquí vemos un ejemplo muy claro en que en el lado izquierdo de vuestra pantalla tenemos un vehículo que hace el recorrido. Las llamadas que hay en los gráficos significan uso de suelo, y ve pues que no hay tanta intensidad de uso de suelo, y cuando hay intensidad de uso de suelo, que puede ser comercio, educación, hay más viajes. Entonces cambia su ruta, ¿no?, hacia la otra avenida, con lo cual aumenta la cantidad de pasajeros y con esto su rentabilidad. Y le permite precisamente tener esa característica fundamental del servicio de transporte, que es la producción flexible. Otros aspectos que tienen que ver con el transporte y sus características es que es no almacenable. O sea, nosotros no podemos almacenar viajes. Los viajes se siguen produciendo. El hecho de comprar tickets anticipados no significa que estamos almacenando el servicio. El servicio siempre se va a producir todos los días de acuerdo con las exigencias contenidas en las órdenes de servicio del sistema. Otra característica es que es multiproducto. Si bien en Lima nosotros no tenemos un servicio ejecutivo, un servicio que diferencie el transporte urbano de otros como aire acondicionado, por ejemplo, sí podemos decir de que el servicio no es brindado solamente en buses, sino también en microbuses y en camionetas rurales. Otro aspecto de las características del transporte es que tiene bajos costos hundidos. Ya no es una exigencia tener un patio, o por lo menos hasta ahora no era tener un patio propio, se puede alquilar el terreno, y con lo cual estos costos pues no representan un impedimento para que la empresa de transportes pueda realizar sus actividades. Sin embargo, en los modos ferroviarios y de cable sí hay costos altos hundidos debido a la infraestructura que requieren. Y lo que había señalado desde un principio, el transporte tiene como característica ser una ciencia multidisciplinaria, requiere la intervención de muchas profesiones, precisamente por su carácter multidisciplinario. Nosotros vemos de que muchas veces un problema de transporte tiene que ser atendido no solamente por un ingeniero de transporte o por un ingeniero civil, sino también tiene que entrar el urbanista, tiene que entrar el sociólogo, tiene que entrar el psicólogo y últimamente la tecnología, los ITS, ¿no? Por el tema del recaudo, por el tema de los celulares y la ubicación geográfica compartida de las rutas, y por eso es que es muy dinámica la interacción que tiene el servicio de transporte con estas características. Muy bien, una vez que nosotros hemos identificado cuándo aparece el transporte público y por qué aparece el transporte público, su identificación con el uso del suelo y sus características
intrínsecas que lo caracterizan como una ciencia interdisciplinaria y multidisciplinaria, vamos al tema de planificar el sistema, ¿no? Hay que planificar el sistema una vez que identificamos las necesidades de desplazamiento. Y lo primero que surge es la ciudad. El sistema de transporte existe con la ciudad. Existe esa relación uso de suelo-transporte. Y entonces hay que definir esa ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y es generalmente la primera lámina que muestra todo planificador de sistema de transporte, ¿no? Antes de ir a los temas de orígenes destino, el planificador de transporte tiene que conversar con el que está desarrollando la ciudad. Y precisamente esta gran reflexión, ¿no? Las preguntas que se hace uno en forma a la ciudad, es en qué forma queremos vivir, en qué forma queremos crear una ciudad. Y esta reflexión, ¿no? No es necesariamente una pregunta importante, representativa solo para la ingeniería, sino de la forma de vida. Y una de estas premisas es que el sistema de transporte lleve a una sociedad lo más igualitaria posible. Y en palabras de Enrique Peñalosa, este extracto es precisamente lo que él señalaba, es la importancia de pensar la ciudad y la distribución de la calidad de vida, que es más importante que la distribución del ingreso. Como ustedes saben, el alcalde Enrique Peñalosa fue uno de los impulsores de Transmilenio, ¿no? Y estuvo en 2 ocasiones en la Municipalidad de Bogotá, ¿no? Alcalde mayor de Bogotá. Bueno, entonces, definiendo la ciudad, nosotros podemos definir cómo esta ciudad se va a articular. Y precisamente porque vamos a definir qué tipo de ciudad queremos, algunos también dicen qué tipo de ciudad podemos tener, ¿no? Porque somos una sociedad bastante complicada, tenemos muchas costumbres diferentes y es bastante va a tener que haber bastante concertación para definir un modelo de ciudad. Si bien es cierto, ya hay premisas de que la ciudad debe compactarse y queremos una ciudad, de repente no de 15 minutos como es la tendencia que está surgiendo a nivel mundial, pero sí queremos una ciudad donde podamos caminar, podamos darle prioridad al peatón. Y acá viene el tema de la movilidad sostenible que ustedes van a ver luego con el ingeniero Miguel Cidia. No he querido tocar el tema de la movilidad aquí. Acá estoy centrándome en el tema del transporte, pero la visión de ciudad implica mirar la movilidad sostenible, porque la movilidad sostenible precisamente trata de dejar como herencia cosas que no perjudiquen las próximas generaciones, en síntesis, ¿no? Y entonces cuando queremos actuar sobre la ciudad, tenemos que ver qué es calidad de vida y sus dimensiones, porque no solamente la calidad de vida significa ir en un mejor sistema de transporte, hay muchas otras condiciones en la ciudad que nos dan calidad de vida, la educación, los accesos a recreación, los accesos a la salud, y ese es un tema que se ve día a día. Por eso es que una vez que nosotros tenemos la visión de ciudad, tenemos la calidad de vida bien identificada para todos los ciudadanos, identificamos qué tipo de ciudad nosotros vamos a querer para nuestra querida Lima. Y así es como estamos viendo que hemos revisado qué tipo de ciudades hay. Está la ciudad de Córdoba en Argentina, la ciudad tipo abanico en Rosario, la ciudad estilo sándwich o longitudinal como Medellín, como Quito, y finalmente las ciudades tipo cuadrícula o planificadas también, como en el caso de Belo Horizonte, que es una ciudad planificada. Y de ahí nosotros precisamente tomamos todos esos ejemplos estudiados de ciudades, beneficios y también problemas, y vamos ya a una definición de visión de ciudad para Lima y Callao como una ciudad en forma de abanico. Si ustedes pueden ver la forma que tiene ahí representada en el lado izquierdo de su pantalla, policéntrica, compacta, sostenible y equitativa en la distribución de equipamientos y servicios de calidad. Entonces, la planificación del sistema de transporte va de la mano con la planificación de la ciudad y del desarrollo urbano. Pues bien, aquí complementamos esa visión
en que se articula esta planificación de uso de suelo con el transporte y la movilidad. Tenemos por un lado la gestión del suelo urbano y por otro lado la gestión del transporte y la movilidad sostenible. Esta articulación, como ustedes pueden ver en el círculo, trata pues de darle a la ciudad un poco más de espacio para los peatones y para las bicicletas, las conexiones que deben existir en una ciudad compacta, los sistemas de transporte, las mezclas de uso, la densificación urbana y con eso la compactación de la ciudad. Pero también hay instrumentos de gestión, o sea, tenemos un ideario, un ideal de ciudad, tenemos un ideal de cómo la ciudad va a estar configurada, pero mientras nosotros vamos construyendo la ciudad, también tenemos instrumentos para poder gestionarla. No vamos a esperar a construir una nueva ciudad compacta para evitar los problemas que el transporte tiene. Y en ese sentido, hay instrumentos de gestión de demanda con los cuales nosotros podemos mejorar nuestro sistema de transporte y por ende nuestro sistema de movilidad, controlando el parqueo, el estacionamiento, regulando el tránsito, últimamente la promoción del teletrabajo, las mejoras de una mejor red de transporte, las ciclovías y bicicletas públicas, los diseños de traffic calming en toda la ciudad, la tasa al combustible, el impuesto al combustible para, digamos, desincentivar el uso del vehículo propio, y las tasas por congestión que actualmente no están siendo cobradas en Lima porque hay un principio fundamental. Si nosotros queremos que alguien deje su automóvil, tenemos que darle un mejor sistema de transporte público, ¿no? Y eso sí es algo que debemos tener muy en cuenta. Otro instrumento de gestión es el desarrollo orientado al transporte sostenible, que se basa en 4 componentes y a su vez en 8 principios que están resumidos precisamente en esta lámina, donde vuelve a mencionarse la palabra compactar, conectar, transitar, caminar, pedalear, el transporte y cambiar. Todos estos instrumentos de gestión y estas actividades involucradas nos permiten a nosotros, junto con los instrumentos de gestión de la demanda, ir hacia el camino que el desarrollo urbano nos está marcando. Y también con este desarrollo urbano que nos está marcando qué tipo de ciudad vamos a querer y qué tipo de ciudad vamos a tener, nos encontramos con un instrumento de gestión que se llama la calle completa. Y esta calle completa, en la figura que ustedes están apreciando, está llena de numeritos, y estos numeritos representan las facilidades que debería existir en las calles de la ciudad. Últimamente la ciudad de Barcelona está pensando en las macromanzanas, ¿no? Para disminuir aún más el uso del transporte privado. En esta figura nosotros podemos apreciar que no existe mayor conflicto entre las actividades del día a día de los ciudadanos. Podemos ver en la parte superior las ventas ambulantes bien identificadas con un ancho de vereda bastante significativo. Tenemos los tachos de basura por tipo de detrimentos. Vemos usos de suelo de jardines. Está también el metro al lado derecho de su pantalla, de forma que todos tengan un espacio en común, y también tenemos las ciclovías, de forma que esta ciudad completa, esta calle completa, se integre al modelo de ciudad que nosotros queremos tener. Y también tenemos por último el traffic calming, que son las medidas de ingeniería que reducen la velocidad de los vehículos. Hay muchas de estas intervenciones en San Isidro. Ustedes habrán percibido en que casi todos los ingresos a la Javier Prado tienen este tipo de traffic calming, a pesar de que también debemos mencionar que el conductor debe ser consciente de eso, ¿no? O sea, las impedancias que hay para que uno reduzca la velocidad tienen que ir acompañadas con la capacitación, la orientación hacia los usuarios para que no aumenten la velocidad en lugar de reducirla. También tenemos otra medida de traffic calming un poco más agresiva, de forma que los vehículos reduzcan su velocidad y la ciudad sea más caminable. Y también algunas formas un poquito más, por decirlo así, paisajísticas,
en comunidad con el medio ambiente, ¿no? Las rotondas también sirven de forma de disminuir las velocidades al ingresar el vehículo en la rotonda. Y con esto nosotros vamos a definir, luego de que hemos intervenido en la ciudad, hemos gestionado la demanda y hemos identificado los mayores flujos que hay dentro de la ciudad, escoger las tecnologías apropiadas para cada una de estas demandas. Y por eso tenemos LRT, que son vehículos leves de trenes leves, por decirlo. Tenemos los BRTs, el BRT-1 son los vehículos, los sistemas de transporte masivo que no tienen sobrepaso y que alcanzaban hasta 15.000 pasajeros hora punta dirección, pero con la facilidad que puso Bogotá de 2 carriles por sentido, con esto le dio servicios expresos y mayor movimiento a la demanda, alcanza de hecho con menores costos kilómetro en términos de financiamiento, casi las demandas que el metro puede transportar, así como el monorriel. Entonces, esta es una gráfica que identifica, por un lado, cuánto cuesta el kilómetro de construcción de cada una de estas tecnologías y la demanda por hora sentido que puede transportar. Pero la tecnología avanza y entonces nosotros nos encontramos con que cada vez hay actualizaciones de esta tecnología, de estas velocidades y de las cantidades de pasajeros que pueden llevar. Y precisamente este gráfico les muestra dicha concepción, ¿no? Ya tenemos, inclusive los metros modernos transportan más de 70.000 pasajeros a la dirección, y acá ya está incluido inclusive el tema de los teleféricos, ¿no? Con el caso exitoso que hay en la ciudad de La Paz y en Medellín también, que han servido para gestionar también uso de suelo. Entonces, ya tenemos muchos elementos como para decidir nosotros, una vez que determinamos el modo de ciudad, el tipo de ciudad que queremos vivir, instrumentos de la gestión de demanda, instrumentos de traffic calming y las ciudades más habitables, escogemos en los corredores principales qué tipo de tecnología se adecua a esta demanda. Pues bien, entonces, y una vez que hemos decidido todo eso, ¿en qué nivel se encuentra Lima, ¿no? Con nuestro sistema integrado de transporte? Como les repito, he tratado de resumir en poco más de media hora un curso de 24 horas con los principales puntos. En cuanto al sistema integrado de transporte, pues no se trata otra cosa de identificar todos aquellos elementos que conforman el sistema de transporte y que formen entre sí un producto, en este caso un servicio, que es el de trasladar a las personas de una forma eficiente. No solamente significa juntar las partes, sino que estas partes se junten de una manera en que el transporte dé eficiencia al servicio, equidad al servicio, asequibilidad al servicio. Y vemos en este gráfico los elementos de este sistema. Están los operadores, que son fundamentales para brindar el servicio. Están los vehículos en sus diferentes tecnologías, la infraestructura necesaria, porque sí, hay que construir infraestructura. Están los usuarios, actores fundamentales y sus obligaciones también, y los servicios complementarios. Y en medio de ellos el tema de la regulación, porque sí, todo tiene que estar regulado, porque lo que no se regula no se controla, ¿no? Así como que lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se regula no se controla. Y bien, ¿qué hacemos con el conjunto de elementos? Esta es una gráfica que nos muestra, por decirlo así, un análisis un poquito más específico de cómo, desde el punto de vista de la ingeniería, nosotros podemos tener identificados todos aquellos inputs, ¿no? Un análisis sistémico que concurren a un proceso para luego nosotros obtener una salida o output del sistema. Este es un análisis sistémico de todos esos elementos, donde al inicio están lo que habíamos conjugado en el gráfico anterior, vehículos, operadores, usuarios
infraestructura, recursos y poder público con sus reglamentos, y cómo ellos se conjugan dentro de los procesos en que están identificadas la oferta y demanda del transporte, para luego observar precisamente lo que se produce con esta interacción entre la oferta y la demanda, ¿no? Pasajeros transportados, cantidad de pasajeros, ingresos generados, asientos kilómetros ofrecidos, y también está el tema de la contaminación, ¿no? Se produce contaminación al tener nosotros vehículos kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros vemos de que una vez que se identifican estos elementos, actuamos sobre ellos y decimos, ok, vamos a tener un sistema integrado de transporte, pero ¿qué va a contener cada elemento de este sistema integrado de transporte? Por un lado, la integración física, donde está el tema de las infraestructuras viales, peatonales, ciclísticas, los paraderos, los terminales, también está el bus padrón y la tecnología acorde con la demanda. Por el lado de integración operacional, el ajuste que tenemos que hacer en las rutas, que las rutas estén en función de los usuarios, la articulación de la operación intermodal, que la línea de metro se conjugue con las líneas alimentadoras de buses o con las líneas de los corredores complementarios, pero también necesitamos una red semafórica integrada de forma eficiente. La integración tarifaria, esto ya es un escalón más arriba, porque para tener integración tarifaria nosotros deberíamos haber tenido pleno conocimiento de costos, pleno conocimiento de inversiones y de cómo se mueve toda esa dinámica financiera en la ciudad. Y para definir esta estructura tarifaria, el elemento fundamental es tener un sistema único de recaudo. Y luego, más adelante, cuando tengamos identificadas las estructuras tarifarias, nosotros poder ir a subsidios cruzados, que de hecho ya existen, ¿no? De hecho, el pasajero equivalente, por ejemplo, que tanto usamos para nuestros cálculos, es una forma de tener un subsidio cruzado, dado que hay un pasajero que paga todo el pasaje adulto y otros que pagan menor pasaje, como son los universitarios escolares, y otros que no pagan, ¿no? Y la integración institucional, muy importante. El hecho de la formación de la ATU significa pues que hay una autoridad única y que debe ser fortalecida porque acaba de absorber 4 instituciones, la GTU de Lima, la GTU del Callao, Protransporte y la ATE. Y como ustedes saben, no se trata solamente de juntar. Juntar no es integrar. Hay todo un trabajo de fortalecimiento institucional de la ATU, y dentro de ello todo un marco legal e institucional, adecuar los reglamentos operativos funcionales, definir el marco empresarial o el modelo de negocio que va a ser de aquí a corto, mediano y largo plazo para todo el sistema de transporte. Y entonces nos damos con que debe haber un modelo de transición porque ya se han anunciado concesiones, pero si nos ponemos a pensar un poco más profundo, una concesión implica inversiones, y una inversión significa tener espalda financiera, y una espalda financiera significa tener empresas, y tener empresas significa cambiar el modelo afiliador. Por tanto, en este gráfico de tiempo, todavía no de tiempo sino de acciones, tenemos un modelo de transición que debe partir de una capacitación a operadores, a un nuevo reglamento de transporte, a optimizar el sistema de rutas, porque no vamos a concesionar sobre rutas ineficientes, y también a la definición de un modelo de negocio. Estamos incentivando o estamos promoviendo movilidad mucho más ecoamigable, pero ¿cómo vamos a acceder a esas tecnologías? A la tecnología de bus eléctrico, a la tecnología a gas de forma mayoritaria si no hay recursos de inversión. Hay un modelo de negocio en que consiste en separar la inversión y separar la operación. Un modelo que podría dar cierto en nuestra realidad, y con este modelo afinado y consensuado, porque tiene que haber un consenso entre quien tiene el dinero, que es el poder público, dado de que se podría endeudar a tasas mucho menores que las tasas comerciales. Inclusive hoy día apareció en LinkedIn el tema de que el BID está trabajando
financiamientos blandos para introducir la movilidad eléctrica, con lo cual podríamos tener ese costo de oportunidad para poder colocarlo en ese modelo de negocio y de esa forma ya entrar a un modelo de concesión de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Pero es fundamental la capacitación a operadores, ya sea desde el punto de vista operacional propiamente dicho, como desde el punto de vista administrativo financiero. Y entonces vemos que para nosotros ir avanzando en esta integración, en este sistema integrado, tenemos que ponernos de acuerdo con la interoperabilidad de recaudo. Ustedes saben que ya la línea 1 y la línea 2 van a ser interoperables, es decir, la misma tarjeta con que se paga la línea 1 se va a poder pagar con la línea 2 y al absorber la entidad APROTransporte y los corredores complementarios, ACS, que ahora tiene como nombre Conduent, va a tener que haber una modificación en su contrato de concesión para que se adecue a esta interoperabilidad, pero también se adecue todo aquel sistema de pagos abiertos que ahora inundan el sistema, ¿no? EasyPay, Pague Fácil, en fin. Ese sistema interoperable tendría que abarcar estas nuevas tecnologías de sistemas abiertos con los convencionales de sistema cerrado que actualmente tiene nuestro sistema. Y este es más o menos el timing que debería seguirse en términos de recaudo, y este es el timing global, ¿no? Un timing en el cual tenemos pues que ir anticipando ya las facilidades de infraestructura para todo nuestro sistema, la consolidación empresarial, y luego vienen las interoperabilidades en el año 2022, 2021, segundo semestre, cuando todo este tema de la pandemia, esperemos, acabe, se normalicen los viajes y podamos tener información mucho más adecuada para poder estimar tanto pasajeros como costos, y con esto ir a un proceso MEF que es por donde tienen que ir todos los temas que van en concesión, ya sea por APP, cofinanciada, autofinanciada, o el nuevo modelo que venga a salir con estos financiamientos que pueden ser públicos, para finalmente entrar a un proceso de licitación a principios del 2023 o en el segundo semestre de 2023. ¿Podemos avanzar en integración tarifaria? Sí, podemos tener una integración parcial, y todo esto tendría que ver con la correcta definición de estructuras de costos que tienen los corredores complementarios, el metropolitano, con el tema de los subsidios que hay directos hacia la operación en la línea 1 y en la línea 2 del metro, con lo cual podríamos tener integraciones parciales tarifarias en esos sistemas, de forma a tener ya un avance en este sistema integrado. Y por último, luego de que hemos mencionado todos los elementos que contiene un sistema de transporte, el hecho de contar con un modelo de ciudad, los instrumentos de gestión de demanda, la tecnología adecuada a nuestros sistemas de transporte y los elementos que conforman el sistema integrado, ¿qué conclusiones podemos llegar en términos de en dónde estamos? Pues bien, un estudio realizado por el BID hace poco, en el 2017, a través de una metodología de factores de éxito, midió en qué grado el sistema de transporte de Lima ha avanzado hacia su integración. Y entonces son 10 factores de éxito, y estos factores de éxito de hecho son factores que son perceptibles, es decir, hay bastante discrecionalidad para los que observan. En este caso, los observadores del BID son consultores internacionales y trajeron esta metodología, está publicado en la página del BID, y llevaron a esta conclusión, ¿no? Un factor de éxito que midieron ellos, la percepción de este factor de éxito, fue en qué medida Lima ha priorizado una red de transporte público jerarquizada y con adecuados niveles de productividad, ¿no? Y lo midió. Otro aspecto fue, ¿se ha adecuado la tipología de flota a las necesidades de la demanda? ¿No? También midieron este aspecto en Lima. Otro factor de éxito fue, se han armonizado las políticas urbanísticas y de transportes en la ciudad, de forma a que eso contribuya
a tener un sistema integrado. Recuerden lo que dije inicialmente, desde la primera percepción, cuando las ciudades pasan de un tema rural a un tema urbano, ya existía esa relación transporte y uso de suelo. El cuarto factor de éxito, si es que hay calidad, comodidad y seguridad en los servicios de transporte, de forma que se minimicen los conflictos entre los modos. Otro factor de éxito que midieron en la ciudad. Un quinto factor, la existencia de operadores sólidos y con responsabilidades contractuales verificables, es decir, si es que hay operadores consolidados, si es que los contratos están sin problemas en las concesiones. Un sexto, en qué medida se ha promocionado los modos alternativos sostenibles, el tema CITIS, que iban a ser 301 kilómetros, en realidad no he acompañado el desarrollo de estos 300 kilómetros. Es probable que muchos se hayan hecho y no se hayan publicado o publicitado, pero digamos que ese es un sexto factor de éxito en esta metodología. Si es que hay un aprovechamiento inteligente de las capacidades viales, ¿no? Si es que se ha hecho algunas mejoras óptimas en cuanto a utilización de los GPS, zonas verdes y semáforos. Un octavo factor, los avances hacia la implantación de una autoridad única. En eso hemos avanzado, pero estamos en pleno proceso de integración, porque no es un prender y apagar la luz, ¿no? Demora integrar 4 instituciones en una sola. Un noveno factor de éxito, la ciudad ha avanzado de alguna forma en una política tarifaria multimodal, ¿no? Hemos avanzado en eso. Y una décima, un décimo factor de éxito, si es que hemos estado trabajando en este tema que también es un problema debido a que existe una jerarquización parcial en cuanto al transporte de carga, tanto de acceso a los puertos como de distribución urbana. Estos 10 factores de éxito fueron medidos por expertos del BID y también por los alumnos del curso. Siempre hubo intervalos. ¿Por qué? Porque los alumnos del curso también podían tener una doble percepción. Como mínimo cuánto se ha avanzado y como máximo cuánto se podría haber avanzado en cada uno de estos 10 factores. Bueno, los resultados, fíjense, en el lado pesimista, en un sistema integrado estamos en el nivel del 10% y en el lado optimista estamos en un 20%. ¿Cuál fue el resultado del BID en el 2017? Que hemos avanzado en un 25%, ¿no? Bueno, no estamos tan mal en el sentido optimista, estamos a 5 puntos porcentuales, pero tenemos todavía un largo camino que recorrer. Un largo camino que recorrer, y con esto ya no quiero quitar más tiempo al público que amablemente nos han escuchado, y dejarle, digamos, al ingeniero Silla para que pueda continuar con las presentaciones. Les agradezco, muchísimas gracias por vuestra atención, y bueno, dejo al ingeniero Henry Valle para las preguntas que pudiera bien formularse. Muy amable, doctor. Tengo un par de consultas. Una de ellas referente a si existe alguna entidad, llámese ATU, Municipalidad de Lima, entre otros, que tenga en cuenta el proyecto Anillo Vial Periférico y que estaría integrado con los corredores, llámese corredores viales o de tren. Excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, lo último que se sabe del anillo periférico vial norte es que la empresa OHL, si es que no me equivoco, presentó una iniciativa privada, ¿ok? Y el tema controversial era en una intervención en parte del proyecto, porque había que ceder alguna sección, parte de la sección vial, y se tenía que coordinar con la Municipalidad de Lima. Entonces el Ministerio de Transportes, este es un proyecto que estaba en el Ministerio de Transportes, ¿ok? Nació en el Ministerio de Transportes.
el periférico vial nació en el año 97-98 y se terminó de diseñar la primera versión del periférico vial en el año 2000, 99-2000. Después ha tenido una revisión y una actualización. Pero digamos que nació en el Ministerio de Transportes como un proyecto especial y se mantuvo durante un gran tiempo, luego pasó a la municipalidad y la municipalidad devolvió el proyecto al Ministerio de Transportes conjuntamente con la línea 1 del metro, si ustedes recordarán. Pues bien, es un proyecto del gobierno central, de hecho, tendría que tener algunas líneas de transporte porque a lo largo de su recorrido tiene intercambios viales y une muchas partes de la ciudad. El conflicto era, como les decía, en la responsabilidad de un tramo de la vía que era competencia de la municipalidad provincial y la municipalidad provincial le decía al ministerio que era competencia del gobierno central. Y nunca se pusieron de acuerdo y entonces el tema se ha quedado en stand-by hasta que alguien destrabe ese tema tan simple de definir, mira, esto ya por cambio de uso porque quien tiene la competencia sobre la red vial es, en Lima, es la Municipalidad Provincial de Lima. Entonces, si hay que cambiar algo, podría cambiarse la jerarquía de esa vía en la cual existe ese problema de quién es responsable para que esta iniciativa privada pueda continuar, ¿no? Ya con otros precios de repente. Pero ese, digamos, es el tema. No, no hay ningún problema de integración operacional porque es una facilidad, como le digo, atraviesa más de 12 distritos y entonces estos distritos pueden ser conectados a través de los intercambios que hay a lo largo de todo su recorrido. ¿Podría usted mencionar la relación existente entre el concepto de ciudades inteligentes o smart cities versus lo relacionado en lo que es transporte público urbano de pasajeros? También muy buena pregunta. Esto tiene una connotación bastante paradójica, digamos, ¿no? Nosotros somos una ciudad que tiene, por un lado, extrema pobreza, es decir, no hay partes de la ciudad que no tienen agua, no tienen electricidad, y por otro lado, ya estamos hablando de smart cities, ¿no? Ahora, una cosa no desdice la otra. De hecho, la aplicación de las tecnologías al servicio de la ciudad es un concepto de Smart City. Es el hecho de dar información sobre qué, qué puede ofrecernos la ciudad de forma a optimizar su uso y sus recursos. Y cómo se compatibiliza un Smart City con el sistema de transporte público de una forma en que todos los vehículos tienen un posicionamiento global, que es el GPS, y con este posicionamiento global y una debida articulación de la oferta de transporte público, nosotros podríamos tener en nuestro celular acceso a definir qué cantidad de vehículos podemos tomar o cuál sería el mejor vehículo que nos traslade en el menor tiempo posible a nuestro punto de destino. Pero como les digo, la tecnología sirve cuando ya hemos definido, hemos optimizado nuestra red. Y también, una vez que hemos optimizado nuestra red, también debemos pensar en cómo la ciudad va a responder a lo largo de sus ejes atractores, ¿no? De forma que se consoliden y si se consolidan, compactar la ciudad sobre estos ejes que están consolidándose y de esta forma optimizar esa facilidad tecnológica que es la del Smart City para el uso del transporte público. Finalmente, ¿podría usted profundizar respecto a lo mencionado en el sistema de transporte individual sostenible? Quiero entender que el transporte individual sostenible es la bicicleta, ¿no es cierto? Sí, así Sí, es. a ver,
cuando comenzó la pandemia hubo todo un tema en relación precisamente a que la ciudad iba a movilizarse de otra forma. Y de hecho ha habido un cambio significativo en algunas partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes de que el mayor movimiento de las ciudades se da en aquellos lugares, en bicicleta digo yo, donde podemos ofrecer seguridad y también donde hay uso intensivo de suelo. Es difícil pensar, por ejemplo, que la periferia pueda movilizarse en bicicleta mientras no tenga debidamente las condiciones de seguridad en su traslado y también en los usos de suelo que están alrededor de estas periferias. Es de hecho una inversión que se debe hacer y también una concientización hacia los conductores de vehículos porque, como les digo, ¿no? El tema del transporte involucra varios actores y uno de los actores es precisamente el operador, el conductor. La infraestructura es otro elemento del sistema. Si nosotros colocamos el elemento de las ciclovías o las facilidades para las ciclovías, tiene que ir acompañada también de los elementos de concientización al conductor para que respeten a los ciclistas y para los operadores de buses también. Porque al final puede ser utilizar la bicicleta para viajes completos cuando son recorridos de 7 a menos kilómetros, o para viajes alimentadores a los servicios troncales, ¿no? De forma que este sistema se complemente con el sistema integrado. Muchas gracias, doctor Julio César Chávez Bardales, por la respuesta mencionada. Gracias a ustedes. Acto seguido, muchas gracias, doctor. Acto seguido presentaré al ingeniero CIP Miguel Cidia Carrasco, quien brindará el webinar Gestión de Tránsito y Movilidad Urbana. El ingeniero Miguel Cidia es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 30 años de experiencia en el campo de la ingeniería de transporte y la movilidad urbana. Asimismo, posee una maestría en ingeniería de transportes en la Universidad Nacional Federico Villarreal y posee una especialización en transporte urbano en el Instituto Transmilenio de Bogotá, Colombia. Participó en más de 200 proyectos, desde ciclovías hasta intercambios viales, carreteras, calles peatonales, sistema de transporte público de pasajeros, sistemas inteligentes de semaforización y planes de desarrollo urbano. Es asimismo gerente de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima y formó parte del Consejo Directivo de la AUTI, Autoridad Única de Transporte Urbano de Lima y Callao. Finalmente ha sido docente invitado de la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente es docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Ceres Sapien de Lima. Dejo con el uso de la palabra al ingeniero CIP Miguel Cidia Carrasco para que dé inicio al webinar Gestión del Tránsito y Movilidad Urbana. Lo escuchamos, ingeniero Cidia. Muchas gracias, ingeniero Henry. Muchas gracias al Consejo Departamental del Capítulo de Ingeniería Industrial de Sistemas y Transportes. Solamente una pequeña aclaración en mi resumen. Soy exgerente de transporte urbano, no soy el gerente actual. Bien, bueno, excelente la ponencia de mi querido amigo Julio César Chávez. En la síntesis que ha hecho, pues está bastante completa, muy integradora. Hoy día, de la misma manera que él ha resumido pues un curso, ¿no? El tema que nos toca ahora, gestión de tránsito y movilidad urbana, también es un curso pues, como más de 30 horas, que muy probablemente el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros lo ponga a partir de enero del próximo año. Entonces, ahora vamos a hacer también un resumen de este curso. ¿Qué cosa tenemos? Bueno, vamos a ver todo lo que es gestión de tránsito, los conceptos generales de capacidad vial, los dispositivos de control de tránsito como son la señalización, la semaforización, y luego vamos a ver todo lo que es movilidad, la planificación urbana, un poco lo que nos hablaba Julio César,
el tráfico calmado, ciclovías, calles completas, gestión de tránsito, ¿no? Vamos a dar una pincelada muy rápida. ¿Qué cosa es la ingeniería de tránsito para empezar? Hablamos de ingeniería de tránsito, ingeniería de transporte, los ingenieros civiles también entran al ruedo, los arquitectos, en fin, ¿no? Entonces, la ingeniería de tránsito forma parte de la ingeniería de transporte, ¿no? Ya tenemos aquí un par de universidades en el Perú que enseñan ingeniería de transporte o ingeniería de logística y transporte, pero la ingeniería de tránsito es una parte que se focaliza más, ¿no? En el análisis microscópico o mesoscópico ya de estudios específicos, ¿no? Infraestructura vial, semaforización, tránsito, diseños geométricos, expedientes, la administración pública, etcétera, ¿no? Bien, la capacidad vial ha sido todavía, y durante pues, los 50 o 60 años que ya hablamos de ingeniería de transporte, básicamente dirigida al estudio de las infraestructuras viales, pero de los vehículos motorizados, ¿no? Siempre ha sido el rey el vehículo motorizado, por lo tanto hablamos de autopistas, hablamos de carreteras, hablamos de avenidas, ¿no? De vías urbanas. Y por supuesto este triangulito que lo conocemos súper de memoria, esto es la movilidad, esta es la prelación en la movilidad urbana actual, ¿no? A la cabeza siempre arriba, pues el auto se diseña para los autos, las ciudades están diseñadas para los autos, ¿no? Si hay que sacrificar veredas, pues habrá que sacrificar con tal de aumentar la calzada para que haya mayor fluidez para los autos, etcétera, ¿no? Ya se ha venido después, en los últimos 30 años, ya hablando, incorporando, pensando en los transportes públicos también, pero todavía hemos estado quedando pues a la saga, los transportes no motorizados, las personas comunes y corrientes pues que caminan, pero hay que recordarle que esas personas que caminan también al trabajo, caminan también al colegio, caminan también a hacer una compra, es decir, también hacen un modo de transporte que son sus piernas para desempeñar una función, ¿no? Esa demanda derivada que hablaba Julio César. Y por supuesto ahora con esto de las bicicletas también hay mucha gente que ya está desplazándose en estos vehículos. Entonces, bajo este concepto actual o de hace unos pocos años vemos pues en esta figura de arriba pues como el auto era pues el gran rey, ¿no? Y también hacíamos vereditas, y también hacíamos para carriles para buses, y también hacíamos una ciclovía, pero el auto era el gran rey. Pues ya no, ahora el auto es un vehículo más, es un modo más de transporte, pero ya no es el exclusivo ni el que ocupa el primer lugar. Entonces la idea es pues darle a aquellos que son usuarios vulnerables en el espacio público, como peatones, ciclistas, o los pasajeros, darle la mayor importancia porque al fin y al cabo son los que mayormente se mueven por la ciudad en estos modos de transporte. Por lo tanto, en la capacidad vial moderna ya no solamente hablamos de infraestructuras para los vehículos motorizados, sino de infraestructuras también para los vehículos no motorizados. Ya se están hablando cada vez más de vías peatonales, de aceras, de pasajes, de ciclovías, de ciclorrutas, etc. Entonces, esto es lo que vemos ahora los especialistas en la movilidad urbana, más que solamente las velocidades y las vías rápidas, ¿no? ¿Y cómo ha ido evolucionando esta ingeniería de transporte? Pues hace 40 o 50 años, pues nacían los conceptos del nivel de servicio, la capacidad vial. Entonces, todos los ingenieros pues andaban muy de moda con estos temas y se priorizaba pues el flujo motorizado, se priorizaban las vías rápidas, ¿no? La congestión, ese era el foco de atención. Ya conforme ha ido evolucionando esta ingeniería de transporte, ya después se empezó a hablar por la década de los 80 de los transportes públicos, ¿no? Cómo dar prioridad al transporte público, porque ya los ingenieros empezaron a darse cuenta que en los transportes públicos viajaba mucha gente. Pero todavía no veían, eran invisibles los usuarios que caminaban, por ejemplo. Y ahí es en esta etapa 3 de cómo evoluciona la ingeniería de transporte, donde ya se empieza a hablar del término movilidad, ¿no? Movilidad. Entonces ya no solamente vemos a los que van en un auto, los que van en un bus, sino también a aquellos que caminan, ¿cierto? Aquellos que van en un mototaxi, aquellos que van en una bicicleta. Es decir, ya empezamos a ver a todos los usuarios. Y a partir pues, de este siglo XXI ya no solamente hablamos de movilidad urbana seca, sino de movilidad urbana sostenible.
Ya empezamos a hablar de las energías limpias. Más que hablar de movilidad, hablamos de accesibilidad, ¿no? Entonces, esta es la manera como esta ingeniería de tránsito ha ido evolucionando en los últimos años. En este curso, pues cuando hablamos de capacidad vial, empezamos diferenciando dos categorías de flujo, el flujo ininterrumpido y el flujo interrumpido. En ese flujo ininterrumpido, pues que son las grandes autopistas, pues nos interesa tres medidas primarias: los volúmenes de tráfico, las velocidades y las densidades, ¿no? Pero cuando ya hablamos de circulación interrumpida, es decir, aquella que ya se utiliza, ya se emplea, ya se opera en las vías urbanas, donde hay intersecciones, donde hay comercios, donde hay peatones, etc. Entonces la cosa se pone más compleja. Y además de los volúmenes, hablamos de flujo de saturación, hablamos de los dispositivos de control del tránsito, como son la señalización de tránsito, la semaforización, hablamos de los huecos que hay en las corrientes circulatorias, hablamos de demoras, hablamos de tiempo de viaje, ¿no? Y aquí en esta figura vemos esos dos tipos de flujos, ¿no? El interrumpido, vemos aquí a la izquierda, esta es una vía que se considera local, ¿cierto? Porque es una vía ya no es como esta, de tráfico rápido. Esta es una vía lenta, porque aquí tiene semáforos, aquí hay un pase peatonal, aquí hay transporte público. Entonces aquí hay un flujo interrumpido porque siempre va a haber un derecho de paso que el semáforo o el policía de tránsito será el que vaya regulando. En cambio, en esta vía de aquí abajo, que es el flujo ininterrumpido, este sí es un tubo, este sí es una vía rápida. Y tiene que seguir siendo una vía rápida. Aquí se transportan muchas personas. Si esto estuviese pues en la Panamericana Sur o Norte, pues aquí habría mucho transporte de mercancías, transporte de carga, transporte público. Las ciudades se desplazan básicamente por estas vías rápidas. Se comunican con el resto del país por las vías rápidas. Por lo tanto, es importantísimo en toda clasificación vial tener muy claros estos conceptos. Habrán vías rápidas y habrán vías lentas. Las vías lentas yo no las puedo convertir en rápidas porque estaría desnaturalizando su función, y a las vías rápidas yo no las puedo convertir en lentas porque igual estaría desnaturalizando su función. Entonces, cuidado cuando en estas vías rápidas a alguien por ahí se le ocurre decir, pongamos una jiba, ¿no? hay que tener un poquito de cuidado en esas cosas. Bueno, pues tenemos que ver también cuáles son las características de los flujos vehiculares. En la presentación anterior también se mencionaba pues las horas punta en la demanda de transporte. Pues esto ocurre igual con los vehículos en general, pero una cosa es un día particular y otra cosa es un día sábado, donde la hora punta ya no está pues a las 8 de la mañana, sino está al mediodía, a la 1, o un domingo donde la hora punta se va más bien hacia la noche, ¿no? Entonces, todas estas características es importante saber para poder dimensionar bien la gestión del tránsito. Bueno, entonces, la capacidad vial pues tiene dos grandes manos, digamos, una mano derecha y una mano izquierda. La mano derecha es la capacidad vial y la mano izquierda es el nivel de servicio. Ambas tienen que estudiarse, ambas tienen que analizarse. No solamente hay que analizar la capacidad de la vía, es decir, cuántos carros pueden entrar máximo en un carril, por ejemplo, sino también el tipo de operación, el tipo de percepción que tienen los conductores, los pasajeros, que es lo que se llama el nivel de servicio. Por lo tanto, es muy diferente calcular la capacidad o el nivel de servicio para una vía como la de arriba, que es una vía suburbana, autopista, o una vía como las que nosotros tenemos en nuestro país, en la mayoría de nuestro territorio, que es una sola calzada que tiene un carril por sentido, ¿no? Son diferentes maneras. Y en el caso de las vías urbanas, pues tenemos que analizar la capacidad ya no en la vía propiamente, sino en la intersección, ahí donde dos vías se cruzan, porque ahí es donde el cuello de botella se va a producir, y donde la capacidad de la vía desciende a 50% menos que la que tiene pues en el tramo recto, por decirlo así, ¿no? Importante es también el tema de la señalización del tránsito. Este es un dispositivo de control de tránsito, ¿no? Estas señales pues se clasifican en las señales reglamentarias, como las que vemos aquí, en las señales preventivas y en las señales informativas.
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varias señales aquí donde se habla de girar a la izquierda, pero son diferentes situaciones en que se debe aplicar cada uno de estos tipos de señales. No puedo poner cualquiera en cualquier momento, ¿no? Porque si no, estaría más bien, en lugar de producir cierta fluidez, estaría yo provocando congestión de tránsito. Pues entonces estos cursos es teórico y práctico. 100% teoría y 100% trabajo de campo. Y vemos otras realidades de otros países también, donde comparamos qué cosas nos llevan ventaja, qué cosas debemos todavía seguir progresando. Casos como esto de los giros a la izquierda, cuando necesitamos tener un carril de giro a la izquierda, cuando el semáforo me permite voltear a la izquierda, etcétera, ¿no? Y diferentes casos de estudio de otros países respecto a cómo es su señalización, cómo es su gestión de tránsito, ¿no? Tanto vemos señalización urbana como señalización rural. Nuestra orografía es tan variable. Y aquí, por ejemplo, vemos estos señales que todavía brillan por su ausencia. No se utilizan. Los gobiernos locales no se han enterado de que existe, por ejemplo, permitido girar a la izquierda o a la derecha con luz roja, por ejemplo, ¿no? Si nosotros aplicáramos en determinados casos esta señalización, estaríamos evitando un poquito menos la congestión en el tránsito. Y esto está en el manual. Y el manual no es de ahora, ya tiene 4 años, ¿no? Así que por eso es que todas estas capacitaciones, todos estos cursos son súper importantes para que los profesionales, para que los gestores de la administración pública se enteren, se capaciten para tener una mejor ciudad. Igual, en el caso de las señales preventivas, cómo se señaliza un colegio, por ejemplo, una calle, una avenida que esté en un colegio. En fin, vamos viendo, pero hay que tener cuidado porque nuestro manual de señalización también por ahí como que se le ha pasado la mano en proliferar en señales. Por ejemplo, aquí vemos un montón de señales de diferentes tipos de personitas, niños. Entonces hay que tener cuidado porque si no se nos convierte en las calles en árboles de Navidad, ¿no? Como vemos aquí, con luces, con señales por todas partes y al final no se entiende absolutamente nada. No se entiende absolutamente nada. El conductor que va por esta vía tendría que parar, bajarse y mirar y tratar de descifrar qué dice todo esto. Imposible poder manejar en una vía así. Pero bueno, no solamente sucede aquí en el país, en otras ciudades, imagínense, también se ven casos de exceso como esto. Pero bueno, para eso está la capacitación siempre permanente, ¿no? Bueno, siempre hay diseños reales, aplicados o por aplicar en cuanto a señalización, en cuanto a semaforización. En la semaforización, pues, la semaforización es tan antigua como la aparición de los primeros autos, ¿no? Ya hace ya más de 100 años que empezaron a rodar estos aparatitos haciendo ruido y botando humos por las calles, y ya por entonces aparecieron los primeros semáforos también, ¿no? ¿Cómo se clasifican los semáforos? Pues aquí tenemos el típico semáforo vehicular de 3 luces o de 4, el semáforo peatonal, por lo general de 2 luces, y algunos otros que ya son especiales, ¿no? En algunos casos, ¿no? En el caso de Lima y Callao, ¿cuántas intersecciones semaforizadas tenemos? 1500 aproximadamente. ¿Cuántas necesita Lima? Por lo menos 2500. De repente 3000. Quiere decir que todavía estamos al 50 o al 60% de lo que realmente necesita la ciudad. Así que todavía hay mucho trabajo para los ingenieros de transporte, los ingenieros de tránsito, todos los especialistas que quieran dedicarse a esta carrera. Pero no es cuestión de colocar los semáforos por colocarlos. Primero tiene que haber un nivel de intervención. Y el semáforo tampoco es el rey, ¿no? Primero, ante una situación problemática, primero tenemos que investigar
identificar cuál es la prelación de usuarios, es decir, estamos hablando dónde estamos, cerca de una zona comercial, cerca de una zona residencial, cerca de repente de un colegio, de una universidad, una ciudad universitaria, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Qué tipo de usuarios tenemos? ¿No? Según eso hay que plantear la solución al problema. ¿Bastará con señalizar? Sí, no. O de repente hay que hacer una pequeña adecuación en la geometría vial, un giro a la derecha, un giro a la izquierda, ampliar veredas, mejorar radios, etc. Y bueno, y si aún así se ve que todavía se necesita semaforizar, bueno, pues recién se va a semaforizar, siempre y cuando hayan volúmenes mínimos de tráfico, de vehículos motorizados. En algunos casos, si se trata de una avenida, será prioritario mantener una ola verde, por ejemplo, o una circulación progresiva, o qué tantos peatones hay o no hay, ¿no? De repente hay una zona escolar. Entonces, los manuales ya peruanos e internacionales dan criterios, pautas para justificar la instalación de semáforos. Por supuesto que el peatón ahora es actor imprescindible, ya no debiera ser el auto, debiera ser el peatón, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta. En el caso de las zonas escolares, no es la primera medida ni la mejor medida de frente poner un semáforo. ¿Por qué? Porque en las zonas escolares las demandas son muy puntuales, ¿cierto? Se ingresa pues a partir de las 7:30, a las 8, 8 y pico, se cierra la puerta, ya no hay más peatón, ya no hay más escolares, ¿no? Y vuelven a salir pues a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces necesitamos una gestión de tránsito muy puntual. Y ahí más que el elemento del dispositivo, como es un semáforo, es más importante el recurso humano, un policía. Un policía tiene mayor autoridad que un semáforo. A un chiquillo, pues de repente no le hace caso a la luz roja, pero si está el policía ahí, sí le va a hacer caso. O los policías escolares, recuerdan, ¿no? Hace 20, 30 años eran los chicos de cuarto, de quinta y media, donde ellos dirigían el tránsito, ¿no? Entonces, ya, si todo esto no funciona de la mejor manera, recién podemos pensar en semáforos para zonas escolares y generalmente con botones accionados por los mismos peatones, ¿no? Los semáforos no son tan iguales en todas partes del mundo. En Europa se colocan de una manera, en Norteamérica se colocan de otra manera. En Europa, por lo general, se ponen los semáforos, como ustedes ven aquí, ¿no? Directamente ahí donde yo llego con mi auto, es decir, adelantada la ubicación, ¿no? del poste. En cambio, en Norteamérica se coloca pasando la vía transversal, atrasada, ¿no? Además, pues que las configuraciones de ciudad son diferentes. En nuestro país usamos un poquito la mixtura, ¿no? de los semáforos adelantados y de los semáforos retrasados. Hay que tener mucho cuidado con los rangos de visibilidad para poder colocar, porque a veces hay situaciones donde uno llega y no ve el semáforo. Parece que lo hubiesen tapado, ¿no? O lo hubiesen escondido. Entonces, el cono de visibilidad y los ángulos verticales son importantes para colocar los semáforos. ¿Cuántos semáforos debieran colocarse en una intersección? Pues los manuales nos dicen que en el caso de semáforos vehiculares, por cada calle que llega a la intersección, deben haber por lo menos 2 semáforos vehiculares, dependiendo del ancho de la vía, ¿no? Pero por lo menos 2. Si nosotros nos damos un paseíto por la mayoría de nuestras ciudades al interior del país, por lo general se pone apenas un semáforo por calle, ¿no? Raras son las ciudades un poquito más modernas donde ya tenemos 2 semáforos por calle, generalmente se pone 1, ¿no? Hace 30 años, cuando no teníamos recursos económicos, las municipalidades eran paupérrimas, bueno, pues se justificaba, entre comillas, poner apenas un semaforito, pero ya hace 30 años que estamos creciendo más o menos sosteniblemente, ya no hay que vivir en esa pobreza, digamos, ¿no? Hay que colocar las cosas un poquito más técnicas, ¿no? Entonces, semáforos vehiculares por lo menos 2, pero cuando le preguntamos al manual o al MTC cuántos semáforos peatonales deberíamos tener por lo menos,
no sabe responder. ¿Por qué? Porque el peatón no es prioridad, pues, no es prioridad. Siempre son los vehículos los que son prioridad, ¿no? Pero entonces nosotros los técnicos tenemos que decir que sí se necesita una cara de semáforo por cada sentido de flujo peatonal, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo quiero cruzar de esta esquina al frente, tengo un semáforo peatonal que me va a decir si tengo el derecho de pase o no. Si este caballero quiere venir de aquí hacia donde estoy yo, aquí también va a tener un semáforo peatonal. Entonces, esta es la manera correcta, ¿no? Prácticamente, si yo tengo una intersección en cruz, pues en cada esquina tiene que haber un semáforo peatonal para cada sentido. Esta es la manera correcta, ¿no? Miren, aquí esta intersección tiene semáforos, ¿sí? Pero si yo estoy aquí y quiero cruzar allá, no puedo. No hay nada, ningún semáforo peatonal que me diga que puedo cruzar o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esperar a que estos caballeros se detengan o no, los carros, para recién yo poder cruzar, porque no tengo nada. Y si de aquí quiero ir allá, pues tampoco tengo ningún semáforo. Y si quiero de venir hacia acá, tampoco aquí no hay ningún semáforo peatonal y en la esquina de acá tampoco. Entonces los peatones, pues estamos al albur, ¿no? Tenemos que persignarnos cuando tenemos que cruzar una intersección. Y aquí sí tenemos pues una zona súper comercial, donde hay muchísimos peatones y donde apenas se ha colocado un ridículo semáforo peatonal que con todo el brillo solar que hay actualmente ya en todo el Perú, prácticamente pasa desapercibido, ¿no? Entonces, en estos casos, también debiera colocarse otro semáforo peatonal en este separador central, ¿no? Y hasta 2 por sentido, ¿no? Tanto en los extremos de la vía como en los separadores centrales, porque la única manera de que toda esta cantidad de miles de personas que cruzan por hora puedan darse cuenta que deben de cruzar, ¿no? Bueno, ya estos son un poquito ya más materias técnicas de los diseños de las intersecciones semaforizadas, si el poste es cuadrado, si el poste es circular, los tipos de semáforos peatonales, vehiculares, etcétera, sus dimensiones, ¿no? Y esto, ¿no? Muchas veces nosotros nos topamos con esto, un semáforo, pero que debajo hay una señal que dice pare. Pero si la señal de semáforo me dice verde, pero la señal me dice pare, ¿a quién le hago caso? Entonces, no es absolutamente recomendable colocar una señal de pare cuando estamos teniendo un semáforo, si bien, por supuesto, el reglamento de tránsito nos dice que cuando pueda haber esta situación, el que tiene la última palabra es el semáforo, sí, pues, pero si acá la gente no sabe a veces ni siquiera respetar la luz del rojo, imagínense si se va a poner a revisar el reglamento de tránsito. Entonces, lo mejor es no colocar, cuando tengamos intersecciones semaforizadas, señales como esta reglamentada, hay que sacarla, ¿no? Y otras cositas que nosotros pensamos que esto le da la inteligencia a los semáforos son estos contadores de cuenta regresiva, ¿no? Que inicialmente se pusieron para los peatones, para que el peatón sepa cuánto tiempo le queda para cruzar una amplia avenida, pero después se fueron popularizando y se pusieron en los semáforos vehiculares, lo cual trajo problemas de seguridad vial, porque cuando aquí ya me quedaban 5 segundos, entonces yo venía en mi auto y aceleraba pues a 70 kilómetros por hora para tratar de ganarle al pase en la intersección, ¿no? Lo cual hacía que haya muchos accidentes. Por lo menos en Lima se ha quitado en las nuevas semaforizaciones estos contadores en los semáforos vehiculares y solamente se ha dejado en los peatonales de manera bastante correcta. Bueno, las fases. En las intersecciones semaforizadas, pues existe el controlador semafórico, que es una computadora. Es una computadora de última generación, pero aquí todavía seguimos pensando que solamente deben haber 2 fasecitas en los semáforos, ¿no? Cuando la computadora que tiene estos aparatitos es tan versátil que podríamos hacer un montón de fases, diferentes tiempos para los peatones, diferentes tiempos para los vehículos, para los giros a la izquierda, etcétera. Ahí todavía nos falta pan para rebanar, los giros a la izquierda, cuándo deben ser prohibidos, cuándo no, cuándo sí son permitidos, cuándo sí son protegidos. Y este es otro tema, ¿no? El conflicto entre el vehículo y el peatón, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy parado aquí en una esquina y el semáforo vehicular dice verde, empieza verde, pero también el semáforo peatonal también dice verde, pero cuando yo quiero cruzar como peatón hay un vehículo que quiere doblar a la izquierda, entonces se crean los conflictos, ¿no?
Entonces, yo le reclamo al conductor, el conductor me señala el semáforo y me dice, está en verde, ¿no? Y claro, yo no me voy a discutir porque también le voy a decir, sí, pero mi semáforo peatonal también dice verde. Entonces, ahí es donde los especialistas en tráfico tienen que regular las intersecciones, ¿no? Ver en qué momento se permite que todavía el vehículo no avance y que sí me ponga verde para el peatón, para yo poder avanzar y después avance el vehículo, etc. Son cosas que en cualquier parte del mundo se hacen y que aquí en el Perú recién tímidamente se están implementando. Bueno, aquí había un videíto, pero no se puede activar, era cómo solamente con la separación de fases se pueden permitir los giros a la izquierda sin ningún problema y sin ningún conflicto. Habrán pues casos prácticos de cómo ubicar semáforos vehiculares, cómo ubicar semáforos peatonales, según una intersección sencilla o una intersección más amplia, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Donde necesitamos poner estos que son los semáforos peatonales rojos también en los separadores centrales, porque cuando la distancia es muy larga, necesitamos ir orientando al peatón conforme va cruzando la vía para que pueda cruzar de manera segura, los tiempos, cómo se calculan los ciclos de los semáforos, diseños como este que son comunes en grandes intersecciones en el mundo. Aquí la proponíamos hace más de no sé cuántos, 12, 15 años, un estudio de seguridad vial, nunca se implementó y bueno, pues podría ser tranquilamente, ¿no? En algún momento donde tienes tantos miles de personas cruzando, todos los semáforos vehiculares se ponen en rojo de todos los accesos y las personas tienen libertad para cruzar por donde quieran, ¿no? Porque son muchos más los miles de personas que van caminando que las personas que van en un vehículo o en un taxi. Entonces hay que darle la prioridad a estas personas, a los peatones. Esta frase creo que resume bastante. Con una inadecuada infraestructura vial es muy difícil educar a la población en una cultura vial. Así que aquí es donde los especialistas en transporte, en tránsito, los gobiernos locales, todavía tenemos una deuda en cuanto a la seguridad vial, en cuanto a la infraestructura vial, en cuanto a la señalización de nuestras ciudades, a los semáforos inteligentes. No le podemos enseñar al peatón, al conductor que tenga una cultura vial cuando no tenemos la infraestructura adecuada, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo. Hablábamos también, íbamos a hablar un poquito de movilidad urbana, que estuvo adelantando también Julio César, ¿no? La movilidad urbana son todos los usuarios, son aquellos que caminan, son aquellos que van en un transporte público, son aquellos que también van en un transporte particular. El usuario o el conductor de mototaxi también es parte de la movilidad urbana. Todos los usuarios. Para este caballero, este es su microbús, su ómnibus, ¿no? Por supuesto, no es recomendable llevar a tantos niños en una bicicleta, pero este es su medio de transporte de este señor. Entonces, la movilidad urbana también tiene que estudiar a todos, a las personas con discapacidad, a los invidentes, a las personas de la tercera edad, a los escolares. Todo eso es movilidad urbana, ¿no? ¿Y qué es la accesibilidad? Pues si es que yo vivo aquí en Jesús María y quiero irme hasta San Martín de Porres y quiero irme a pie, pues la ciudad tiene que estar preparada para que yo haga ese desplazamiento a pie. Quiere decir que las veredas tienen que tener continuidad, quiere decir que tengan que tener una rampita peatonal, quiere decir que cuando yo voy a cruzar una intersección grande tendrán que haber semáforos para peatones, ¿no? Que los anchos de las veredas sean lo suficientemente decentes. Es decir, entonces yo diré, la accesibilidad peatonal en esta ciudad es buena, ¿no? Y si yo quiero irme pues en bicicleta también, pues desde San Juan de Miraflores hasta Miraflores, pues entonces la accesibilidad será buena si es que yo tengo una red decente de ciclovías, o porque me quiero ir en mi scooter también, ¿no? Igual, si yo quiero ir en transporte público o en mi auto privado, lo que sea, pero la accesibilidad viene a ser como el corazón de lo que es la movilidad urbana, ¿no? Y pues las ciudades y la planificación urbana, pues es vital, ¿no? Esa interfaz entre la planificación, los usos de suelo, la movilidad urbana, los transportes públicos, es importantísima.
A finales de los 90, de los años 90, se elaboró un estudio en 32 ciudades. ¿Y cuál fue la fórmula? ¿No? La combinación alta de densidad de viviendas con mayor concentración de centros de trabajo, esa fue la mejor fórmula, ¿no? Aquellas ciudades que eran dispersas, ¿no? Donde los habitantes dependían del auto para poder trasladarse, para ir a trabajar, versus aquellas ciudades que eran compactas y donde se podía caminar para ir a comprar, a ir a trabajar, pues entonces el consumo de energía en los transportes era mayor o menor. Entonces vemos aquí como estas ciudades norteamericanas el consumo de energía es elevadísimo porque tienen una densidad urbana muy baja de habitantes por kilómetro. En cambio, las ciudades europeas o las ciudades asiáticas, donde la ciudad es muy alta, ese consumo de energía es muchísimo menor. Por lo tanto, estas ciudades compactas son más sostenibles que estas ciudades dispersas. Y cuando hablamos ya de las personas, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio, el consumo de energía por kilojoules de una persona por kilómetro. Entonces, una persona que se desplaza en bicicleta apenas consume 65 kilos por kilómetro. Sin embargo, si esa misma persona no usara la bici, sino usara su auto, consumiría 1.500, 1.483 kilojoules, o sea, una barrabasada, ¿no? Y es mucho más económico moverse en un metro que en un vehículo particular, o caminar que en un vehículo particular. Por eso es que el consenso mundial entre todos los especialistas y los expertos es que el auto es el gran vehículo contaminante y congestionante en el mundo. Aquí los que tenemos más de 35 o 40 años recordaremos en San Miguel la Feria del Pacífico, ¿no? Un gran territorio, ¿cierto? Donde pues una o dos veces al año pues y todo Lima iba pues a la Feria del Pacífico. Esto ya no existe más. Ahora hay pues todos unos conjuntos residenciales, ¿no? De muy alta densidad, pero todos son viviendas. Y como todos estos caballeros y damas quieren tener su auto, pues las calles se convierten al final en cocheras, porque no hay tanto estacionamiento para tanta auto. Imagínense todas estas personas a las 8 de la mañana en un lunes saliendo a trabajar. Pues se llena todo de autos. ¿Por qué? Porque estos señores que viven en San Miguel, pues se desplazan hasta Miraflores, San Isidro o Los Olivos a trabajar, ¿no? Es la ciudad dispersa, ¿no? En cambio, miren estos usos mixtos. Ahí también, por coincidencia, en el mismo distrito de San Miguel, estos edificios de acá son viviendas, 100% departamentos, pero al costado tienes tantas oficinas como viviendas tienes acá. Entonces ya empezamos a usar los usos mixtos. Entonces de repente la familia que vino acá y el señor o la señora son dentistas, digamos, oye, pues alquilo aquí nomás mi consultorio. ¿Para qué me voy a ir de San Miguel al centro de Lima, a mi consultorio? No necesito sacar mi carro de aquí para volver a meterlo acá, simplemente camino, ¿no? Entonces, esos son los usos mixtos, ¿no? Las viviendas más los centros de trabajo, más los comercios de cercanía en el barrio. Gracias a Dios, entre los males, esta pandemia también nos ha devuelto los comercios vecinales, ¿verdad? Han aparecido más minimarkets, más bodeguitas, nos hemos vuelto a reconectar con el que decíamos antes, el chino, el bodeguero de la esquina, ¿cierto? Ya no vamos tanto a los supermercados, ¿verdad? El delivery, ¿no? Entonces las ciudades compactas, las europeas, por ejemplo, bueno, pues eran amuralladas, no tenían a dónde más crecer, ¿verdad? Pero hay otras ciudades compactas modernas como esta, donde hay pues áreas verdes, se crece hacia arriba, en fin, de una manera mucho más planificada, y estas son pues aquellas ciudades dispersas, ¿no? Que necesito autopistas enormes para poder movilizar el montón de carros, porque sin carros no me muevo, no podría salir de mi casa, ¿no? Pero no es cuestión de despotricar del auto particular. El tema es cómo usarlo de manera racional y dependiendo de la distancia a la que yo me voy a desplazar. Si yo voy a ir a cortarme el pelo o a teñirse el pelo, las señoras o señoritas, si la peluquería está a 5 cuadras, no voy a sacar pues el carro de mi casa para ir a 5 cuadras, camino, ¿no? Si está pues a 8 o 9 cuadras, pues puedo utilizar la bicicleta, ¿cierto? Y según eso y según la distancia, se iré utilizando los diferentes
los diferentes modos de transporte, ¿no? Entonces, con la bicicleta tranquilamente, pues 5 kilómetros no hay mayor problema, ¿no? Yo hace años que uso bicicleta, y hace unas 2 o 3 semanas, también para distancias más largas, he probado comprarme una bicicleta eléctrica, y con la bicicleta eléctrica, pues tranquilamente hago distancias de 10 kilómetros, o sea, prácticamente tengo autonomía total para no depender ni de mi auto, ni del taxi, ni siquiera del transporte público, porque con mi bicicleta me voy a cualquier parte, ¿no? Bueno, no le digo que todo el mundo haga eso, pero la idea es utilizar los diferentes modos de transporte según la necesidad, según el requerimiento, según el tiempo, según el clima, etc., ¿no? Modo racional. Y bueno, esta enfermedad ha venido para quedarse. El teletrabajo ha venido para quedarse, el comercio electrónico, el delivery, el telestudio ha venido para quedarse, y estos elementitos de la bicicleta han venido para quedarse, ¿no? También ya es una realidad aquí, en Colombia, en México, en Pekín, en Londres o donde sea. La bicicleta ha venido para quedarse. Entonces, las ciudades accesibles, ¿cómo van a crecer inteligentemente? Pues con esos usos mixtos, con una gama de oportunidades para viviendas, barrios amables, cómodos para el peatón, comunidades con un fuerte sentido de pertenencia al lugar, ¿no? Por supuesto, los espacios públicos, los espacios naturales, cuidar de nuestros pequeños bosques, de nuestras zonas agrícolas, ¿no? Entonces, eso nos dará ciudades accesibles, sostenibles, inteligentes, ¿no? El diseño de las ciudades, ¿no? Esta vía, pues la famosa Javier Prado, donde tenemos 4 carriles enormes, pero veredas ridículas como estas, ¿no? Para una vía de semejante magnitud. Las macromanzanas que ya se han venido implantando en varias ciudades en el mundo, ¿no? Dando más espacio para los desplazamientos de movilidad no motorizada. Aquí hace algunos años se quiso hacer un intento de macrozonas en San Isidro. Miren cómo podría haber quedado esta foto de antes y esta foto cómo quedaría después, ¿no? O aquí, esta calle eminentemente vehicular, cómo pasaría a ser eminentemente peatonal. Entonces son pequeños ejemplos. El transporte orientado al desarrollo, al tránsito, al TOD, ¿no? El famoso TOD. Estas estaciones que son de trenes subterráneos, pues miren cómo ahí se desarrolla toda una serie de usos mixtos, centros atractores, porque ahí debajo está la estación, ¿no? Entonces, aquí debajo pasa el tren, se sube y pues tienes aquí todo, tienes bares, restaurantes, hoteles, oficinas, colegios, etcétera, bodeguitas, kioscos, etcétera, ¿no? Bueno, y así en el curso pues vamos a seguir hablando de las esquivas, cuándo se utiliza, cuándo no se debe utilizar, cómo debería ser el diseño en una vía urbana rápida como esta, si se pone o no se pone, o en una carretera, cuáles son las características, etcétera, ¿no? En los camellones también, dónde se deben poner, cómo se deben poner las características, algunos planos, en fin. Esto que ya no es un camellón, sino es una plataforma. En todas las intersecciones se eleva el nivel de la pista para que esté al nivel de todas las esquinas, facilitando el paso de cualquier tipo de usuario, de cualquier tipo de peatón en la vista. Este es en el centro histórico. Tuve la suerte de trabajar en este estudio hace 20 y tantos años en la Municipalidad de Lima, cuando se implementó este piloto de esta primera plataforma, que ahora pues casi pasa desapercibida en el centro de Lima, ¿no? Pero son pequeños ejemplos de cosas de gestión de tránsito, ¿no? La gestión de tránsito, cuándo son las zonas 30, en los colegios, en los barrios, etcétera, cuándo es que yo puedo dejar solamente un carril para ampliar veredas y sin perjudicar el estacionamiento de los residentes, etcétera, ¿no? Entonces son cositas interesantes. El transporte no motorizado, las ciclovías, en fin, no quiero entrar ya en mayor detalle, ¿no? Como caminando, miren, pueden entrar 9.000 personas por hora, pedaleando 7.000 y en auto apenas 1.000 o 1.600, ¿no?
Y por supuesto en transporte público ya nos ha dicho Julio César, pues variamos de 4.000, 8.000, 40.000, 50.000, dependiendo 60.000 si es un tren, ¿no? Esto no puede pasar. Esto no puede pasar en ninguna parte de la ciudad de nuestro país. Esta señora, con su familiar en silla de ruedas, tiene que caminar por la pista porque no hay una humilde rampa peatonal en esta intersección. Pero la señora no se puede quedar de brazos cruzados. ¿Qué es lo que hace? No puede ser. No puede ser. Este es un grito, una marcha de protesta de esta señora diciendo yo no me voy a quedar sentada en mi casa, ¿no? Yo tengo que movilizarme, tengo que llevar a mi familiar a donde sea, pues ella es un vehículo más en medio del tránsito. No puede, esto no puede pasar, ¿no? Rampas peatonales es lo primero que los alcaldes, desde la más humilde ciudad hasta la más grande, tienen que implementar. Facilísimo de hacer, rapidísimo de hacer, beneficio económico, social, como tú quieras, enorme, ¿no? Y se evitan este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, las ciclovías, ya no voy a entrar en mayor detalle, hay desde estas ciclovías compartidas en calles muy locales, ¿no? Aquí, por ejemplo, y este señor no le tiene que estar tocando el claxon a este otro señor diciéndole, oye, muévete porque yo vengo en mi auto. No, es que esta es una vía compartida, ¿no? O zonas 30 o callecitas como esta, o la ciclocarril, donde sí se toma un carril para las bicicletas y otro carril para los vehículos, o en este caso es un poquito ya más clara, ¿no? Aquí tenemos esta vía. ¿Qué tal si en lugar de ponerla acá, la pondríamos más bien pegado a la vereda y el estacionamiento aquí para tener mayor protección? Porque aquí es bien, bien peligroso. O sea, estos caballeritos ya sabemos cómo manejan los microbuseros y por aquí tenemos muy pocos ciclistas porque se vuelve muy peligrosa la vía, ¿no? O estas calles, ciclocarriles también, como esto de aquí. Esto, por supuesto, es el mejor caso de la ciclovía totalmente separada, ¿no? O con segregación física, en fin. O esta, pues, nuestra clásica ciclovía de la avenida Arequipa, que de hecho es la ciclovía de mayor demanda en todo el país, ¿no? Por aquí pasan, pues, 60, 70.000 ciclistas al mes, cada vez más, y está en aumento. Aquí tenemos estas ciclovías temporales, no es el mejor diseño, pero ya se ve, está lleno de ciclistas, ¿no? Y así vamos a ir avanzando poco a poco. Aquí, por ejemplo, vemos un poquito mejor diseño. La ciclovía está junto con el transporte de peatones y protegida de la circulación por el estacionamiento, ¿no? Y bueno, en fin, creo que más que suficiente. Casos interesantes como esto también, que vemos, pues, la integración del parque con las vías. Por aquí hay algunos estacionamientos para bicicletas públicas que todavía no se han implementado. En fin, algunas características de los anchos de las ciclovías, si son unidireccionales y si son bidireccionales, algunos diseños de solución en las esquinas que podríamos ir viendo. Miren, esto también es interesantísimo, ¿no? Este señor se las ha ingeniado porque necesita transportar a sus hijos. De repente tiene más de 2 o 3 y bueno, ahí está. Y eso es totalmente válido. Este es un sistema, un modo de transporte totalmente válido. Y esto, la logística. Estos son triciclos eléctricos que pueden transportar 200 o 250 kilos de mercancía. ¿A dónde? A la bodeguita, a la farmacia de la esquina, ¿no? Al delivery, a repartir lo que compré en el extranjero. Y eléctrico no contamina, ¿no? Así que esto también, ¿no? El entorno, la movilidad. Por aquí podría haber un carril para ciclistas, podría haber una pérgola para descansar, para sentarse, tomar el sol, leer un buen libro, una pequeña cafetería, un kiosquito con café, con infusión, etcétera, ¿no? Todo lo que se puede hacer en el entorno, en canales bonitos, estos Chiclayo, por ejemplo. Qué lindo sería, pues, tener aquí un pequeño bulevar, un pequeño malecón, una acerita, una ciclovía, ¿no? Entonces se va integrando. Bien, muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación.
y pues si hay alguna pregunta todavía, si queda el tiempo, con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero Miguel Cidia Carrasco, por la exposición brindada en el webinar. Por motivos de tiempo, estamos un poco ajustados con el tiempo, ingeniero. Le agradeceré que los colegas participantes puedan hacer la consulta respectiva al correo miguel@mcidia.net, ¿no? O si no, también al correo del capítulo industriales@ciplima.org.pe. A nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinaut, de la Junta Directiva y del mío propio, agradecemos al doctor Julio César Chávez Bardales por el webinar Transporte Público Urbano de Pasajeros, y al ingeniero Miguel Cidia Carrasco por el webinar Gestión de Tránsito y Movilidad Urbana. De igual forma, a los colegas presentes y al público en general. Antes de clausurar los webinars respectivos, los invito cordialmente a ver nuestro programa virtual del capítulo Información y Acción, donde encontrarán diversas entrevistas. Finalmente, hago de vuestro conocimiento que la semana de nuestro capítulo se desarrollará del lunes 7 al 11 de diciembre, de 6 a 9 de la noche, para lo cual quedan cordialmente invitados. Muchas gracias por su asistencia, estimados colegas y público presente. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas Nos vemos, gracias. Julius. Muchas gracias. Salud.